Los dinosaurios existieron en nuestro planeta durante aproximadamente 165 millones de años y durante la mayoría de ese tiempo fueron la forma de vida dominante en la Tierra. Esto les dio mucho tiempo para adaptarse, evolucionar y florecer. En cientos, probablemente incluso miles de diferentes especies, formas y funciones. Cuando pensamos en dinosaurios, generalmente vienen a la mente unas pocas imágenes seleccionadas. Gigantescos terópodos bípedos como el tiranosaurio, tanques de 4 patas como el triceratops y el estegosaurio, titanes de cuello largo como el brachiosaurio, o depredadores pequeños y rápidos como el velociraptor. La verdad es que los dinosaurios fueron un grupo de animales enormemente diverso, y muchas formas más extrañas y desconocidas se establecieron en los desiertos, pantanos, bosques y llanuras del pasado de nuestro planeta. Hoy vamos a echar un vistazo a 10 de los dinosaurios no aviares más peculiares que jamás han caminado por nuestro planeta. Y estos son solo los del período Cretácico, la época en la que los dinosaurios habían tomado verdaderamente el control del globo. Desde una especie de tiranosaurio adaptada a las regiones polares hasta un pequeño terópodo que pudo haber vivido como un mono o lémur moderno. Recorreremos el globo desde la helada Alaska hasta el abrasador desierto de Gobi. Haremos paradas en las cálidas llanuras de España y en los bulliciosos bosques de lo que ahora es el sur de Argentina, así como una parada en los antiguos bosques lluviosos de China. Acompáñanos en nuestro viaje para conocer a los 10 dinosaurios más extraños del período Cretácico. En los verdes bosques de lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos, una gran figura amenazante se pasea por la maleza. Sobre 2 patas, la sombra de esta rareza de cuello largo atraviesa los helechos y colas de caballo, separando la luz dividida por los altos árboles. Elevando su cabeza, esta figura de color marrón oscuro, ahora identificable como un dinosaurio terópodo, es aproximadamente medio metro más alta que un humano adulto. Si no fuera por las garras en forma de guadaña en cada dígito, esta criatura parecería casi cómica al entrar en la luz solar moteada, revelando una forma similar a un gigantesco pavo reptiliano. Emite algo parecido a un sonido siseante gutural. Sus polluelos emergen de la maleza a su lado, como si fuera por comando. Pequeñas criaturas esponjosas y de ojos grandes saltan emocionadas de un pie a otro. El adulto, con una extremidad, rompe una rama del árbol y se mete en las ricas hojas que la adornan. Este es Notronichus, un extraño tericinosaurio americano. Los Therizinosaurus eran un grupo realmente extraño. Dinosaurios terópodos que eran en su mayoría muy grandes y en su mayoría adaptados a un estilo de vida herbívoro y de pastoreo. Usando sus largos cuellos y, a menudo, garras extremadamente largas para derribar ramas, estas criaturas habrían sido una vista sorprendente en los bosques y llanuras que llamaban hogar. Notronichus se parecía mucho a un dinosaurio ornitomímido, específicamente a los grandes como Deinocheirus. Fue nombrado por primera vez en 2009, descrito a partir de fósiles descubiertos en la frontera de Nuevo México con Arizona, en la cuenca Zuni. Se puede considerar como un precursor mesozoico de los gigantescos perezosos terrestres de América, como el Megalonyx, que se encontraron en todo el continente en el Cenozoico, tanto en forma como en función.
Notronichus habría pasado gran parte de su tiempo paseando tranquilamente por el bosque, utilizando sus largas garras para arrancar vegetación de las ramas altas hacia su boca. Los dientes en forma de hoja en sus mejillas habrían molido la vegetación después de pasar por un extraño pico sin dientes, una característica poco común en los terópodos. Un grueso revestimiento de plumas, probablemente de color oscuro, también habría alimentado la analogía con el gigantesco perezoso terrestre. Pero existen teorías que indican que la cabeza, el cuello y la parte interna de los brazos del dinosaurio estaban simplemente cubiertos de piel desnuda. Otra característica extraña de este dinosaurio era su barriga abultada y su columna vertebral ligeramente curvada, lo que le daba un aspecto redondo y parecido al de un ganso mientras deambulaba por la densa maleza. Igualmente extraño fue el descubrimiento de Notronichus. Este dinosaurio fue inicialmente encontrado en depósitos marinos junto a formas de vida acuáticas. Este animal claramente no estaba adaptado a la vida en el mar, entonces, ¿por qué se encontraron sus restos aquí? La respuesta ha sido debatida a lo largo de los años, pero parece que la mayoría de los científicos están de acuerdo en que el individuo que murió fue arrastrado al mar, quizás por una tormenta. Extrañamente, este espécimen no había sido comido por los numerosos depredadores que acechaban en las aguas de la América del Cretácico, y los fósiles estaban intactos. Como resultado, se piensa que tal vez este Notronichus se alejó de la Tierra sobre una enorme alfombra flotante de vegetación o suelo, muriendo ya sea en la alfombra o ahogándose cuando la alfombra se rompió. Luego el cadáver fue cubierto por el follaje que caía. En el año 2010 se desenterró un hueso verdaderamente extraño de las rocas en el norte de Patagonia, Argentina. Data del período Cretácico temprano. Era una espina neural del cuello de un dinosaurio saurópodo, desconocido para la ciencia hasta este punto. La espina estaba bifurcada, lo que significa que se dividía en dos puntas en la punta del hueso de la espina, creando una forma similar a un tenedor. Y las puntas estaban orientadas hacia adelante, hacia lo que habría sido la cabeza del dinosaurio. Junto a esto había piezas de cráneo, mandíbula inferior y caja craneal, y las marcas de estrías en los huesos muestran que la columna vertebral del dinosaurio habría estado cubierta de queratina en la vida real. Los paleoartistas fueron rápidos en el dibujo para reconstruir esta extraña bestia, Baedosaurus, como un peculiar saurópodo, con enormes espinas en forma de aguja proyectándose hacia adelante desde el cuello sobre la cabeza del animal, con una larga cola que se estrecha arrastrándose detrás del voluminoso torso. Es una bestia espectacular, de hecho. Bajadosaurus habría sido masivo según los estándares de los animales de hoy, pero relativamente pequeño para un saurópodo. Del mismo tamaño que un elefante, la mayor parte de la longitud de la criatura habría sido su cola afinada. Este era un dinosaurio dicraeosaurido relacionado, aunque bastante distante, con el famoso Diplodocus, que probablemente usaba su cola como látigo para disuadir y herir a los depredadores. Las espinas estaban allí en la carne, sin embargo, y habrían sido maravillosas. Una característica identificativa de esta bestia extraña. Sin embargo, las noticias recientes sobre su primo cercano Amargosaurus podrían indicar que, aunque esta criatura era verdaderamente extraña, nuestras representaciones de ella hasta este punto pueden no haber sido precisas. Estudios detallados en las fibras y ligamentos que rodean estructuras espinales similares en Amargosaurus han señalado la presencia de una enorme vela cubierta de piel en el cuello del dinosaurio, en lugar de espinas afiladas y desnudas que sobresalen del cuello. Quizás lo mismo se puede decir de Bajadosaurus,
que posiblemente habría sido una vista aún más extraña en la vida real, mientras patrullaba las llanuras y colinas de Patagonia, hace 145 millones de años. En medio de un paisaje de árboles altísimos, donde es casi imposible ver más allá de unos pocos metros frente a ti, algo salta desde el dosel. Muy por encima del suelo, un pequeño dinosaurio salta de árbol en árbol, pasando 1 minuto o 2 en cada tronco antes de lanzarse al siguiente. Este es Scansoriopteryx y con 30 centímetros de longitud es del tamaño de un pájaro promedio en el comedero de tu jardín. Muy por encima del suelo, apenas es posible reconocer a Scansoriopteryx como un dinosaurio, mucho menos discernir cualquier característica que pueda hacerlo extraño. Pero cuando salta en una rama baja, se hace fácil ver por qué esta pequeña rareza ha hecho esta lista. Cubierto con una fina capa de plumas de exhibición, quizás contrastando marrones, blancos, negros y el extraño toque de amarillo para mezclarse con los tonos del bosque, se te perdonaría por pensar que Scansoriopteryx no era de este mundo. Lo que tienes aquí es esencialmente un dinosaurio terópodo llenando el nicho ecológico de un pequeño mono con su larga cola, grandes ojos y manos prensiles. Lo más notable son los dedos del dinosaurio. El tercer dígito de cada mano es casi el doble de largo que el segundo, más largo, añadiendo aún más a la absurdidad de esta criatura. Mientras el dinosaurio se sienta en una rama baja, utiliza este dedo para perforar agujeros en el lado de los árboles. Todo el dedo desaparece dentro de la gruesa corteza del tronco y a medida que reaparece lentamente, una jugosa larva queda atravesada en la afilada garra que adorna el extremo del dígito. Este pequeño dinosaurio insectívoro probablemente utilizaba estos largos dedos como lanzas para pescar entre los árboles invertebrados y comer. Descubierto en la provincia de Liaoning, en China, en el año 2002, Scansoriopteryx es uno de los dinosaurios no aviares más pequeños que jamás han evolucionado y, coincidentemente, también uno de los más extraños. El dosel de los árboles prehistóricos de Liaoning habría estado lleno de pequeñas criaturas extrañas como esta, conformando un ecosistema no muy diferente a una selva tropical moderna, donde cientos de criaturas coexistían y competían en un bullicioso entorno verde. Los largos dígitos de Scansoriopteryx también podrían haber ayudado al dinosaurio en la locomoción entre las copas de los árboles, convirtiendo a esta pequeña bestia extraña en la respuesta del Mesozoico a un tamarino o marmoset. Al viajar al norte hacia el desierto de Gobi en Mongolia, nos encontramos con uno de los terópodos más sorprendentemente pequeños a uno de los más extravagantes e inesperadamente grandes. Pasando por las llanuras y matorrales de esta dramática extensión del Cretácico, hay colosales figuras emplumadas que se sientan en parejas en enormes nidos. Estos son Gigantoraptors, los más grandes de un grupo de terópodos conocidos como Cygnathids, un grupo no muy distante del famoso Oviraptor. Con una longitud corporal de 8 metros y un peso aproximado de 2 toneladas, el Gigantoraptor es una de las criaturas más grandes de estas llanuras aluviales áridas. Estas grandes criaturas se sientan en igualmente grandes anillos de huevos, cubiertos con una delgada capa de tierra y follaje, con un hueco en el medio para que se siente el progenitor, evitando cuidadosamente cualquier daño innecesario.
parcialmente disfrazada por el esqueleto de lo que una vez fueron arbustos verdes. Otra figura merodea alrededor del grupo de Gigantoraptors, pero esto es algo diferente. Como madre, la Gigantoraptor levanta su cabeza de su nido. Un Electrosaurus macho adulto, un tipo de tiranosauroides, irrumpe desde los arbustos, cargando directamente contra ella, con la esperanza de tomarla desprevenida y arrebatar algunos huevos. Ella se pone de pie, enfrentando al depredador cara a cara, chillando fuertemente y agitando frenéticamente las plumas de sus brazos en una exhibición amenazante. Sin embargo, el Electrosaurus ignora la advertencia y se lanza en un ataque simulado, esperando desalentarla. La pareja intercambia amenazas durante unos minutos antes de que la madre decida que no puede correr más riesgos. Con sus poderosos músculos, levanta su pata derecha y rasga la cara del atacante con poderosas garras, cegándolo temporalmente. Esta es una pelea que el Electrosaurus no podrá ganar y huye hacia el follaje. Primero y principal, lo que hace al Gigantoraptor una criatura tan extraña es su tamaño. Fue, con mucho, el más grande de los Cygnatans, un grupo que contenía en su mayoría dinosaurios terópodos muy pequeños, similares a los pollos o pavos. Gigantoraptor se habría destacado por encima de todos ellos en una alineación, equilibrando esa mezcla inesperadamente familiar de majestuosidad y comicidad que se observó con Notronichus al inicio de este video. Sin embargo, se necesita más que solo el tamaño para aparecer en esta lista, y es la apariencia de Gigantoraptor, en última instancia, la que le ayuda a obtener el título. Es probable que este gigantesco terópodo se pareciera a algo entre un avestruz gigante y un pollo gigante, de pie sobre dos enormes patas en forma de pilar, sosteniéndose con una larga cola probablemente emplumada para equilibrar el largo cuello de la criatura, similar al de una grúa. Gigantoraptor siempre ha sido reconstruido con mucha licencia artística y especulación, lo que ha llevado a algunos resultados verdaderamente extraños y maravillosos. Picos afilados, cascos de cabeza blindados, meneos carnosos y plumas de exhibición de colores brillantes son solo algunos ejemplos que han ayudado a este dinosaurio a ganarse su lugar en nuestra lista. Y debe haber sido una experiencia de otro mundo poder presenciar uno en carne y hueso. A primera vista, Carnotaurus podría no ser obviamente lo suficientemente extraño para hacerlo en esta lista. Comparte la forma general con muchos de los grandes terópodos carnívoros que poblaron el planeta durante el período Cretácico. Esa marcha bípeda alargada con grandes mandíbulas y una cola larga. Pero echa un vistazo más de cerca. El dinosaurio camina sobre patas más largas que el terópodo grande promedio, posee dos intimidantes cuernos similares a los de un toro sobre cada ojo, y sus brazos son tan pequeños que podría ser perdonado por no notarlos en absoluto. Probablemente el Carnotaurus era una vista bastante aterradora en los bosques y llanuras del lago Cretácico, Argentina. Era grande, aproximadamente 8 metros de músculo, cuernos, garras y dientes. Su profundo e imponente cráneo habría albergado puntos de anclaje para dos cuernos, cuyo tamaño ha sido debatido desde su descubrimiento en 1985. Algunas reconstrucciones representan a Carnotaurus con enormes cuernos que sobresalen de lado a lado del cráneo, mientras que la representación más común muestra al dinosaurio con cuernos de una longitud mucho más modesta, ubicados ordenadamente en la parte superior de su cabeza. El uso de estos cuernos también ha sido debatido desde el descubrimiento de Carnotaurus.
Las teorías varían desde el dinosaurio utilizando los cuernos para fines de intimidación, hasta participar en exhibiciones de apareamiento, hasta luchar con machos rivales de la misma especie. Parece que la última opción podría ser la más probable. Se han completado estudios que muestran evidencia de que los dinosaurios intercambiaban golpes rápidos y poderosos con sus cuernos, o incluso se golpeaban la cabeza frente a frente. Sin embargo, la característica más extraña de Carnotaurus no son sus cuernos, sino sus brazos, o la falta de ellos. El dinosaurio poseía meros brazos vestigiales, casi perdidos en los anales de la evolución. Estas extremidades eran atrofiadas tanto en tamaño como en función, ya que también carecían de carpalia, los huesos que permitían que una mano se articulase por separado del antebrazo. Por lo tanto, este dinosaurio habría tenido que mover toda su extremidad de una vez, sin el uso de sus manos. 4 pequeños dedos en forma de muñón coronaban la mano, que también eran vestigiales, y habrían sido inútiles para agarrar o manipular. Entonces, ¿cuál era su propósito? El documental reciente de 2022, Planeta Prehistórico de Apple TV, que buscaba representar a los dinosaurios de la manera más precisa hasta la fecha, puede tener la respuesta. Mostrar. En una escena, se ve a un Carnotaurus macho mostrándose a una posible pareja en un claro del bosque, agitando rápidamente sus brazos azules brillantes, de una manera similar a cómo las aves modernas se exhiben. Aunque pequeños, contrastan vivamente con su cuerpo marrón opaco y probablemente crearon una exhibición hipnotizante para la hembra. Es especulativo, sí, pero es una teoría interesante en la que pensar. Cruzando el Atlántico desde Argentina hasta España, ahora nos encontramos con otro extraño terópodo gigante, Concavenator. Esta criatura, de nuevo, siguiendo el clásico plan corporal general de los terópodos, medía aproximadamente 6 metros de longitud desde la nariz hasta la cola. Pero, similar al Carnotaurus, había extrañas diferencias que lo distinguían de sus contemporáneos. Concavenator es conocido principalmente por su joroba. No es algo que normalmente asociamos con los dinosaurios, mucho menos con un gran terópodo carnívoro. La presencia de la joroba fue revelada por el descubrimiento de 2 vértebras extremadamente altas justo delante de las caderas que podrían haber soportado una de 2 cosas, una joroba o una cresta. Los científicos todavía no tienen certeza cuál era la función de esta extraña característica, pero las teorías han incluido exhibición, regulación de temperatura o comunicación. Si lo primero es correcto, es posible que la cresta estuviera adornada con patrones o colores brillantes y atractivos, lo que la hacía una vista muy inusual en los bosques y llanuras en los que prosperaba hace 130 millones de años. Sin embargo, Concavenator tenía más peculiaridades que ofrecer. Al bajar para observar las extremidades anteriores del dinosaurio, podemos ver otra estructura extraña. Algún tipo de integumento filamentoso. No exactamente plumas, pero algo similar a ellas. La presencia de protuberancias en el cúbito del dinosaurio indica que la parte inferior de sus brazos pudo haber estado revestida con estructuras similares a las plumas, lo que potencialmente añade a la vivacidad de sus exhibiciones. Sin embargo, este ha sido un tema de debate, y algunos paleontólogos creen que estas protuberancias eran los puntos de anclaje para los músculos y no para las plumas. Estructuras similares se han encontrado en dinosaurios ornitisquios, como el Psittacosaurus, así como en algunos terópodos, como The Long, por lo que no podemos descartar la presencia de plumas en este dinosaurio.
En el silencio inquietante de la noche del desierto de Gobi, los vientos tenues son interrumpidos por los pequeños pasos de un pequeño dinosaurio. Cubierto con una capa de plumas beige y marrón de aproximadamente 1 metro de longitud y adornado con una cara que lo hace parecer un búho peculiarmente modificado, este pequeño Shibuya está comenzando su día. Mientras corre por la arena, salta como un gerbo sobre las rocas y ramitas esparcidas por la arena, mientras se acerca a un pequeño grupo de árboles rodeado de rocas pálidas y dentadas. Una de estas rocas es mucho más alta que las demás. Sus tonos oscuros y estructura anormal lo delatan como un montículo de termitas, justo lo que nuestro pequeño Shibuya está buscando. Sus grandes ojos escanean la escena y lo detecta. Salta sobre su costado para investigar. Sin demora, el pequeño dinosaurio revela su extraña arma secreta, extremidades que terminan en una sola garra curva, adaptadas para excavar nidos de insectos. Sin esfuerzo, el pequeño dinosaurio raspa sus duras garras en el duro exterior del montículo de termitas como un oso hormiguero reptiliano emplumado, provocando que una banda de termitas agresivas salga de su hogar para investigar el caos. Ahora no sirve de nada, ya que los insectos son engullidos por las mandíbulas del terópodo. Se quedará aquí por un tiempo, hasta que esté satisfecho. Shibuya era un alvarezsaurio, un grupo particularmente extraño de pequeños terópodos emplumados que se adaptaron para buscar su comida, generalmente insectos, en el suelo, montículos de termitas, árboles o madera caída. Estaban perfectamente adaptados a este estilo de vida. Cada uno de ellos poseía solo un dígito en cada mano que estaba completamente dedicado a desenterrar presas. Shibuya tenía una estructura de oído distintiva, similar a la de las lechuzas modernas, lo que les daba un agudo sentido del oído, quizás especializado para determinar si una estructura contenía insectos o no, ahorrándole al dinosaurio un valioso tiempo al elegir dónde excavar. Otra peculiaridad de Shibuya es que podía mover flexiblemente su mandíbula superior independientemente de su caja craneal, lo que quizás le permitía manipular sus mandíbulas alrededor de un nido de insectos o una rama para atrapar a los invertebrados que había dentro. Finalmente, a partir de estudios sobre los huesos del anillo escleral que rodeaban sus grandes ojos, los científicos han podido determinar que el pequeño Shibuya era un maestro de la noche. Mientras que otros dinosaurios habrían cazado durante el día, Shibuya era único en su habilidad para cazar en completa oscuridad. Cuando el sol se ponía por el día, este pequeño insectívoro saltaba por las arenas del desierto en busca de su presa con relativa seguridad, libre de competencia. Estaba perfectamente adaptado a su estilo de vida. Similar a Shibuya, estamos por conocer a un pequeño dinosaurio con diversas adaptaciones, que lo convierten en una maravilla de la historia natural y verdaderamente bizarro. Lea Linusora fue nombrada en honor a Lea Lynn Rich, la hija del descubridor del fósil Tom Rich, un paleontólogo australiano famoso por su trabajo en mamíferos australianos extintos. Lea Linusora no era una criatura grande, ni muchas de sus primeras representaciones son notables. Pero a medida que ha pasado el tiempo, nuestra comprensión de este ornitisquio bípedo de 2 metros de largo se ha desarrollado y como resultado, la forma en que representamos a este dinosaurio ha cambiado rápidamente. En primer lugar, Leolinocera era un dinosaurio polar. Fue descubierto en Victoria, Australia, que en el momento en que vivía el dinosaurio habría estado más al sur hacia el Círculo Antártico.
Aunque las condiciones aquí en ese momento habrían sido más cálidas que las de hoy, los dinosaurios que vivían en el Polo Sur todavía habrían estado viviendo en condiciones muy, polarizadas. Un largo día de verano templado y una larga noche de invierno frío habrían sido la norma para los organismos de los polos en el Cretácico, similar a la naturaleza de estas áreas hoy en día. En el pasado, Leolinosaura ha sido representada como un dinosaurio ornitisquian bípedo típico, sin rasgos distintivos, similar a la forma en que hemos visto previamente a dinosaurios como Dryosaurus. Cuando se toma en consideración su hábitat, así como otros pequeños ornitisquians bípedos en todo el mundo, los artistas han comenzado a representar a Leolinosaura de manera bastante diferente. La mayoría de las representaciones modernas de este dinosaurio ahora lo hacen parecer un roedor extraño, o quizás un tipo de codorniz envuelto en un plumón grueso y esponjoso que lo habría protegido durante los largos meses de invierno. Quizás incluso cambiaba este abrigo estacionalmente, largo y blanco en el invierno, corto y oscuro en el verano. Para adaptarse a tener que vivir en largos periodos de oscuridad estacional, Leolinocera también tenía ojos tremendamente grandes para su tamaño. No podemos hablar de Leolinocera sin mencionar su extraña cola. Era inmensa, 3 veces más larga que el resto de su cuerpo. Es probable que la cola se hubiera utilizado para mantener caliente al dinosaurio en sus madrigueras o nidos, quizás cubierta con una gruesa capa de plumas filamentosas que habrían podido envolver su cuerpo o a sus crías por la noche. Sin embargo, se han publicado otras representaciones más especulativas de esta cola, y una en particular despierta la imaginación. Todos los ayeres por Darren Naish, Ciudad de México, Cosman y John Conway. Un libro que representa a los dinosaurios en formas particularmente especulativas muestra a un leolinosaurio, parecido a una ardilla, vagando por un bosque helado en un gran grupo donde los miembros levantan sus largas colas adornadas con una punta amarilla brillante como una bandera hacia el cielo, quizás para comunicarse o para señalar peligro a la familia. Además, los científicos realmente no pueden decidir el lugar de Leolinosaurus en Ornithischia. Inicialmente se supuso que era una especie de Hypsilophodont, luego se contradebatía que el dinosaurio podría haber sido un iguanodontiano basal. Ahora se sugiere que el pequeño dinosaurio se ubica dentro del clado Elasmeria, mucho más cerca de su ubicación original con los Hypsilophodonts. La mayoría de los dinosaurios ceratopsianos, el grupo que incluye las rarezas con cuernos y volantes, como Triceratops, Styracosaurus, Pentaceratops y Protoceratops, eran extraños, no se puede negar eso. Muchos de ellos eran como rinocerontes dinosaurianos, con cuerpos voluminosos en forma de barril, caras con cuernos elaborados y llenos de músculos. Sin embargo, el Oudanoceratops era aún más extraño. Este dinosaurio ceratopsiano, Leptoceratopsid, de aproximadamente 4 metros de largo, caminaba por su árido hogar de matorrales en 4 patas relativamente delgadas, lo que hacía que su voluminoso cuerpo pareciera extrañamente pesado en la parte superior. Una cola profunda y parecida a una pala se encontraba en el extremo de la criatura, que a menudo se ha representado como revestida de filamentos similares a púas. Similar a los presentes en los brazos de Concavenator, el terópodo español que conocimos anteriormente. Sin embargo, esto no es lo que distingue a Oudanoceratops de otros ceratopsianos. Lo que lo hace extraño es su apariencia facial. Más que nada, Oudanoceratops es extraño por las razones más básicas. Simplemente se ve raro.
La mayoría de los rasgos del dinosaurio son lógicos. Era herbívoro, con un pico resistente que le habría permitido alimentarse de vegetación particularmente dura, posiblemente tallos de plantas o hojas más duras. Para cortar estos tallos necesitaba una mordida extremadamente poderosa, y es esa función la que le da a Oudanoceratops un aspecto extraño. El cráneo era mucho más profundo que el de muchos otros ceratopsianos, y la mandíbula inferior en particular parecía extraña, con una curva profunda y ascendente que terminaba en un pico parecido a una cuchilla. Esto, junto con el prognatismo, la mandíbula superior alta, los ojos pequeños y el pequeño collar del cuello, le dan a este ceratopsiano relativamente pequeño un aspecto verdaderamente alienígena. Sin duda es una criatura que habría destacado en las llanuras de la Mongolia prehistórica en el Cretácico tardío. Terminamos nuestro recorrido por los dinosaurios más extraños del Cretácico en los helados campos y bosques de Alaska hace 17 millones de años. En una ladera helada y cubierta de nieve, bordeada de rocas oscuras y bosques de coníferas, un grupo de céfalos de Alaska están exhibiéndose. Estos grandes ornitisquios bípedos se han reunido en un pequeño grupo, 2 machos y una hembra, para determinar qué macho ganará el derecho a aparearse. Con sus cabezas abovedadas, intercambian poderosos golpes en los flancos, golpeando la piel grasa y aislada del lado izquierdo de su rival, mientras se enfrentan paralelamente entre sí. A pesar de la piel gruesa, estos golpes aún pasan factura a los combatientes, y después de unos 10 minutos se considera victorioso a un macho. Él ganará el derecho a aparearse con esta hembra, y serán sus genes exitosos los que se transmitirán a su descendencia. El segundo macho se aleja cojeando, temporalmente herido por su lucha infructuosa con el vencedor. Mientras deambula colina abajo, está ajeno al peligro que se acerca, un tiranosaurio polar de 6 metros de largo camuflado en la nieve. Con su pierna herida, solo puede hacer tanto para escapar de las fauces de la muerte, que se cierran firmemente alrededor de su torso, y el depredador logra hacer una muerte rápida. No hay forma de que el desafortunado cefali de Alaska pudiera haber evitado esto. Con su mente preocupada por su pérdida, el poderoso Nanoxaurus estaba demasiado bien camuflado contra el manto de nieve para fallar. Como un pálido fantasma blanco, arrastra a su presa detrás de un árbol y se acomoda para comer. Nanoxaurus se traduce al español como lagarto oso polar, lo que explicará un poco sobre cómo podría haber vivido este animal. Probablemente fue el depredador máximo de este dominio nevado de Alaska al final del Cretácico, y Alaska cephalii es solo un animal al que podría haber cazado en este vasto y frío paisaje de grandes herbívoros. Es inusual imaginar dinosaurios viviendo en la nieve, pero la verdad es que, al final del Cretácico, estos reptiles habían conquistado todos los continentes y prácticamente todos los hábitats dentro de ellos. Los polos no eran diferentes y Nanoxaurus dominaba su dominio de hielo con la ferocidad de su homónimo. Un pariente cercano del famoso Tyrannosaurus, es probable que Nanoxaurus estuviera aislado con una gruesa capa de plumas esponjosas que no solo lo protegían del frío clima de Alaska, sino que también podrían haberle proporcionado un valioso camuflaje que ayudó al tiranosaurio a derribar los grandes herbívoros de la tundra y los paisajes nevados que llamaba hogar. A menudo representado con una capa casi totalmente blanca de plumón, habría sido casi imposible para una presa detectar a un Nanoxaurus en medio de una ventisca aullante o extensiones interminables de nieve, lo que lo convertía en un cazador eficiente y mortal.
Al igual que el Tyrannosaurus, el Nanoxaurus polar poseía mandíbulas largas y profundas que habrían estado respaldadas por un inmenso grado de potencia, permitiéndole entregar una mordida fuerte que fácilmente podría haber debilitado a su presa. Extrañamente, sin embargo, era mucho más pequeño que el Tyrannosaurus, posiblemente debido a la escasez de alimentos en la tundra nevada. Aún así, era el depredador más grande de este paleoambiente, y habría sido una vista bastante inquietante en medio de un mundo congelado de blanco brillante. El Cretácico fue una época en la que los dinosaurios alcanzaron su máximo esplendor. Este grupo de reptiles dominantes no solo eran majestuosos y abundantes, sino que también eran extrañamente nuevos, especialmente cuando los miras en contexto con la fauna de nuestro mundo moderno. De ninguna manera, esta es una lista exhaustiva de los dinosaurios más extraños del Cretácico solamente. Como mencionamos al principio, los dinosaurios gobernaron la Tierra durante alrededor de 165 millones de años, y ese tiempo les permitió florecer en todo tipo de formas extrañas. Esto realmente es solo la punta del iceberg. Gracias por ver. Esperamos que hayas disfrutado nuestro viaje a través de los dinosaurios más extraños del período Cretácico.